Domingo 13 de julio del 2025, la fecha en la cual se jugará la gran final del Mundial de Clubes a las 4 de la tarde, horario argentino, en donde se van a enfrentar ni más ni menos que el Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, y el Chelsea, comandado por Enzo Maresca, para definir cuál es el primer campeón con este nuevo formato en la competición. Así que, amantes de la redonda, damas y caballeros, señoras y señores, llegó el momento de dar mi pronóstico con porcentajes de lo que pienso que puede llegar a ocurrir en este duelo definitorio, empezando por una cuestión básica que quiero aclarar desde ya en un inicio, porque creo que la gran mayoría estamos de acuerdo en que a priori hay un favorito. Después, todos los partidos deben jugarse, sí. En este deporte uno nunca sabe con exactitud previamente lo que pasará. Sin embargo, está claro, según mi opinión, qué equipo tiene más chances de consagrarse con un título histórico, que algunos lo subestiman, dicen que es como un campeonato de pretemporada. Considero que ese punto de vista es absurdo, no coincido ni en lo más mínimo, pero veremos cómo se desarrolla el último encuentro de lo que me ha resultado hasta el día de la fecha una maravilla con toda letra de la palabra, torneazo de principio a fin. Pero no quiero ir rápidamente con cuál creo o siento, mismo hasta me gustaría que se corone, sino que me interesa ir con el camino de los dos equipos que se han ganado su lugar, bajo mi perspectiva, con justicia en la final. Respecto al PSG, no pudieron comenzar mejor. Goleada con baile incluido al Atlético de Madrid en la primera fecha de la fase de grupos. Después, derrota sorpresiva contra el Botafogo en un encuentro mentiroso de resultado. Me pareció que no tuvo la suerte que mereció el Paris Saint-Germain para imponer condiciones, como sí lo hizo el juego, más no en cuanto al marcador. Y finalmente, cerrando la primera ronda, el Paris Saint-Germain sobrado, tranquilo, al trote, hasta me atrevo a reconocer, vencieron por 2-0 al Seattle Sounders, que se animó en algún que otro tramo puntual, pero sin éxito alguno, contra un equipazo tremendo, ¿no?
En octavos de final, el Paris Saint-Germain vapuleó al Inter de Miami, golea por 4-0 todos los tantos convertidos durante los primeros 45 minutos para después encarar el complemento ya de segunda mitad sin problema alguno. Mientras que en cuartos de final el PSG sufrió en mayor medida, al menos en comparación de lo que fue contra el resto de sus adversarios, pero aún así padeciéndola en lapsos específicos y teniendo dos expulsiones, que eso condicionó al PSG sin duda, por más que se dieron en la recta final del partido, supieron triunfar contra el Bayern Múnich, que vendió cara su derrota, o al menos así fue bajo mi parecer, pero el PSG por jerarquía individual, junto al funcionamiento extraordinario colectivo, no se achicó nunca, más allá de haberle costado en momentos específicos. Sin embargo, aguantó cuando tuvo que hacerlo y golpeó en los momentos exactos para sacar esta diferencia que lo clasificó al conjunto parisino a semifinales, logrando en dicha instancia una victoria icónica totalmente, goleada por 4-0 al Real Madrid, a un cuadro madridista que se está reconstruyendo tras la salida de Carlo Ancelotti y la nueva era con Xabi Alonso como DT, pero de todas formas ha sido sumamente decepcionante lo de la Casa Blanca, que ni siquiera intimidó un rato aislado a un PSG que humilló completamente a un rival que no estuvo a la altura de las circunstancias. Por lo que si analizamos fríamente todo el PSG, a excepción de aquella caída aislada, recontra esporádica frente al Fogao en la segunda jornada de la fase de grupos, después no solo que no han perdido, por supuesto, sino que ni siquiera recibieron goles y dominaron cada partido. Fueron superiores a distintos oponentes, de confederaciones distintas. Ahí te das cuenta que este Paris Saint-Germain vuela, es una maravilla, una verdadera maravilla al 100%, una obra de autor fantástica, debido a que todo esto es gracias a los jugadores, ¿sí? No hay que sacarles mérito, pero principalmente a un cerebro que cambió la historia de esta institución, como Luis Enrique, que desde que es entrenador del PSG realizó en los últimos años, más que nada en los últimos meses, un trabajo formidable, que ahora se están viendo los frutos poco a poco. El PSG que, si no me falla la memoria, ya ha ganado 5 títulos en la presente campaña y con este serían 6. Contando la Supercopa de Europa
que en realidad ya sería parte de la próxima campaña, al igual que la Supercopa de Francia, pero el PSG puede hasta lograr en 2 temporadas llegar al doble dígito de trofeos obtenidos. Es una barbaridad, es que no me entra en la cabeza. Bueno, en realidad sí, esta locura se entiende a partir de lo que es un fútbol sensacional. Sin embargo, del otro lado, tenemos al inesperado Chelsea, ¿acaso? Que arrancó venciendo sin demasiadas complicaciones a Los Ángeles FC 2-0 en la primera fecha de la fase de grupos. Después, el más grande de Brasil, perdón, digo, el Flamengo. Igual, sí, esa es una opinión que no cambió ni ahí, pero el Mengao aquel día brilló y bailó al Chelsea venciendo por 3-1 al conjunto blue, que finalmente, debido al triunfo con goleada ante el Esperance de Túnez, 3-0, el Chelsea avanzó a la siguiente ronda, en la cual se vio las caras versus Benfica, un equipito, el portugués, que no atraviesa su mejor actualidad, pero ni por casualidad, bastante pobre, lo del Benfica de hecho, que cayó 4-1 enfrentándose a un Chelsea determinante, rápido en las transiciones. Sí es cierto que aprovechando una última línea recontra adelantada del Benfica, que sufrió exageradamente, por más que el Chelsea parecía que lo tenía todo controlado, se lo igualaron en la última del partido, en el tiempo reglamentario. Después se tuvo que extender dicho encuentro hasta la largue, que se demoró, bueno, en realidad el partido como tal, por esto de la amenaza de tormenta y una cuestión que a mí me saca de quicio, me enoja bastante, sobre todo cuando no ocurre nada como tal, pero es lo que hay. Tendrán que corregir este aspecto para evitar que se vuelva a repetir en el Mundial de Selecciones, que empieza en menos de un año. Por favor, qué alegría tan inexplicable que tengo. Todavía falta. Volvamos con el Mundial de Clubes, en donde, como les estaba marcando, el Chelsea goleó 4-1 a la Benfica y hasta cómodo. Le dieron un penal al cuadro luso debatible, que mínimamente hizo extender todo para la prórroga, en donde ahí el Chelsea mostró su mejor versión y no hubo equivalencia posible. Ya en cuarto de final, el Chelsea vivió un partidazo. Como equipo noté a un Chelsea convencido, firme, astuto, dominante, imponente, que dejó el camino a un Palmeiras siempre combativo, que justo en esta oportunidad no terminó de responder al nivel que uno esperaba, al menos hablo por mí. Mientras que ya en semifinales el Chelsea, después de haber vencido por 2-1 al Palmeiras,
derrotó a otro brasileño, al Fluminense, en este caso también con un fútbol predominante, siendo protagonistas, con la posesión de la pelota, aunque claro, a la vez, ya tratando de imaginar lo que puede darse en la final, tengamos en cuenta que el camino del Chelsea, sin haber sido tampoco un regalo, ha sido más accesible que el de un PSG que eliminó a dos serios candidatos como el Bayern Múnich o el Real Madrid. Que yo haya dicho que el Real Madrid aún debe mejorar un montón es una realidad, pero desde el colectivo, en líneas generales. Ahora, individualmente, el Real Madrid fácilmente pudo haberse quedado con este título. Pero el PSG Saint-Germain, que está bastante más armado, no le dejó opción alguna. Pero habría que ver cómo el Chelsea se hubiese arreglado ante el Bayern Múnich, contra el Real Madrid mismo. Y ahora le toca el cuco máximo, que es el Paris Saint-Germain. Y esto yo lo dije cuando perdieron contra el Botafogo los parisinos. No es que habían bajado su rendimiento, cada vez andaban peor, sino que sucedió un accidente que le puede pasar a cualquiera, pero el PSG no es que había ganado la Champions y listo, ya está. No, este Paris Saint-Germain, sin lesiones, con todos los futbolistas que hay hoy en día en el plantel, en plenas condiciones físicas, mentales y futbolísticas, te pueden ganar todo nuevamente. Si es un señor equipo. Por otra parte, el Chelsea ha mejorado con Maresca, tampoco nos vamos a engañar. No obstante, le veo ciertas falencias por puntos individuales o mismo en el plano colectivo que en el PSG no existen. Reflexionemos sobre los posibles 11 que tendrán ambos, ¿no? Primero, hablando del posible 11 titular del Paris Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes. El arco de Donnarumma. De 4, Hakimi. Dupla central, Marquinhos, Pacho. Entiendo que Pacho regresa para el último día. Quizás la sanción por la expulsión lo condiciona, pero ya se perdió a semifinales. A priori, en la final debería jugar. Si no es Pacho, es Beraldo, como defensor ahí compartiendo la saga junto a Marquinhos. Por izquierda, Nuno Méndez. En mitad de cancha, un medio del campo que todos conocemos, ya a esta altura. Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz. Y arriba, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Creo que no va a haber ningún cambio. Lo único en lo cual sorprendería, y lo digo entre comillas, ya que tampoco me resultaría wow, porque esto Luis Enrique lo puede hacer tranquilamente y hasta ya se ha manejado de esta forma, es en vez de colocar desde un comienzo a Dembélé o a Doué, yo creo que Kvaratskhelia sí que será titular, poner a Barcola, ¿no? Y que haya rotación posicional, como siempre, en la ofensiva, y Barcola pueda aparecer por izquierda, por derecha, más centralizado en alguna que otra acción
puntual. Mismo Gonzalo Ramos, que como revulsivo seguramente entrará para ser el 9 más fijo del PSG. Mayulu como segunda opción. Mismo Zaire Emery para reforzar la mitad del terreno de juego cuando haga falta refrescar esa zona. Mismo Kanshin Lee también por ese sector. Lucas Hernández, en caso de no haber quedado suspendido de más como Pacho, no descarto que hasta se meta en el 11 inicial o mismo aparezca del banco de suplentes. Pero, claro, escucharon, ¿no? Los nombres del PSG y, aparte, viendo el nivelazo de cada uno de ellos, el Chelsea la tiene complicada porque, con más dudas, pregunto esto, pero ¿cómo va a formar el conjunto blue de Enzo Maresca? A priori, creo que el arco va a estar Robert Sánchez, de 4 malo gusto. Dupla central con Chalobah y Ada Rabiot. Por izquierda, Cucurella. En la mitad de la cancha, como falte uno de estos, se le va a complicar exageradamente al Chelsea. Pero encontrándose todos desde el arranque, ahí ya le veo más posibilidades a los londinenses. Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Cole Palmer. Mientras que arriba, João Pedro tiene que ser titularísimo como delantero y su movilidad habitual, abriéndose sobre la izquierda más que nada, pero también para la derecha y todo, pero como falso 9 se podría decir. Ahora en esa posición, Pedro Neto como extremo por izquierda y yo por derecha, rotando con Nkunku o mismo con Madueke, que supuestamente será fichado por el Arsenal. Aún no leí que haya confirmación oficial al respecto, pero no sé qué ocurrirá con Madueke. Ojo, Rich James, que yo creo que es mejor que Malo Gusto. El tema es que a Rich James se le hace cuesta arriba a la cuestión desde el físico. Pero futbolísticamente Rich James en la pegada, en los centros, desbordando de 3/4, poniendo pelotas en el área con una calidad bárbara, en retroceso, haciendo los famosos tackles, como se dice en Inglaterra. Rich James es que lo supera a Malo Gusto. Pero habría que fijarse que decide el entrenador. Nicolas Jackson ha sido fundamental para el Chelsea en algún que otro éxito reciente, por más que yo creo que para un partido de semejante importancia, el titular tendría que ser João Pedro, que es un futbolista que le puede aportar más cosas en la ofensiva al Chelsea. Andrés Santos es un mediocampista que me encanta, acuerdo sudamericano sub-20 que jugó en el 2023, que fue de los mejores mediocampistas del torneo y hasta me atrevo a decir el MVP de la competición, o al menos pega en el palo, en el podio te aseguro. El otro que gustó mucho fue el colombiano Gustavo Puerta, que le perdí un poco el rastro, sé que lo fichó el Bayer Leverkusen, pero no terminó de soltarse ahí definitivamente, aunque potencial evidentemente de sobra. Pero Andrés Santos poco a poco, después de alguna que otra sesión en la que dejó destellos, pero sin terminar de convertirse en lo que a mí me parece que puede llegar a ser. Quizás no un crack mundial, pero sí un grandísimo jugador, Andrés Santos, que es versátil, tira de vuelta, hace coberturas, define bárbaro. Un mediocampista box to box, como se dice en la actualidad, que a este Chelsea le puede venir como anillo al dedo, aparte con la proyección que aún le queda a su carrera. Y mismo del banco te puede entrar un Dewsbury Hall, zurdo, ágil,
con buena visión de juego, pase entre líneas mismo. Mark Wiu, o Wiu, no sé cómo es la pronunciación exactamente, que como revulsivo no le vendría mal a este Chelsea. Después, a partir de ciertas lesiones va a estar jodido, bueno, Adiashil mismo, Mudryk suspendido, que ya conocemos todos esa historia, al menos los que leímos al respecto, lo propio Fofana. Levi Colwill podría volver, claro, Levi Colwill, ahora que pienso, seguramente decía titular, en lugar de Ada Rabiot. Levi Colwill ahí puede ocupar la zona central de la defensa y ser crucial con la salida o mismo su presencia en área propia. Y mismo Liam Delap, que estuvo sumando un montón de minutos en este Mundial de Clubes. Sin embargo, la irrupción de Joao Pedro me ha hecho pensar que Delap como titular no debería jugar ante el PSG con la categoría del Paris Saint-Germain en todo sentido hoy en día. A ver, recordemos que el Chelsea cuando alcanzó varias finales en las que no era el máximo candidato, terminó con el título en sus manos, sumando algunas copas a sus vitrinas. El ejemplo más claro de esto es la final en Múnich de la Champions League 2012. Seguro la recordarán tanto como yo. En mi infancia, qué tiempos aquellos, Pero, ¿saben qué es lo que ocurre? Que salvo que el PSG juegue excedido de confianza, sobrado, o haya algún escenario impredecible, por ejemplo, queda mano a mano Joao Pedro, Donnarumma sale y lo expulsan al arquero italiano, que decís, bueno, eso te cambia todo, por más que el PSG tiene carácter y con uno menos te puede ganar aún así, lo demostró contra el Bayern Múnich, pero ese sí que sería un contexto mucho más desfavorable, en donde habría que ver cómo se maneja el PSG, pero en igualdad de condiciones, numéricamente, de lo futbolístico. Si el PSG sale con todo y no canchereando al Chelsea, es que lo puede pasar por encima, como ha ocurrido ante otros rivales, hasta de mayor jerarquía. Es un Chelsea que me gusta, atrevido, bueno en las combinaciones, que genera peligro por ambas bandas, con una mitad de cancha interesantísima, pero la defensa del Chelsea a la espalda de la última línea, ahí los noto todavía verdes, débiles, que no corrigen al 100% esas equivocaciones que contra el Paris Saint-Germain te pueden costar carísimo. Este PSG que te puede meter goles de todas las formas posibles, de pelota parada, de larga distancia, media distancia, de corta distancia, con 3-4 pases te llega al área, mismo enlazando una barbaridad de pases y acabando con una soberbia notable. Defensivamente el PSG también es mejor. Entonces, a ver, repasando línea por línea, el PSG gana en todos los lugares. Entonces, ¿cómo no voy a pensar que el PSG sea el campeón? El Chelsea, quizás con la mística internacional que tiene, en diversos torneos, ¿no? Como la Recopa de Europa, en el siglo pasado, mismo la Conference League que ganó hace poco remontándole al Betis cuando el panorama lucía jodidísimo y acabaron goleando, mismo con 2 Champions League que han obtenido
en los últimos 15 años, incluso alguna que otra Europa League. Es que Chelsea es copero a nivel internacional, sobre todo el viejo continente, pero bueno, esto que es una competición aparte, tuvo que el Chelsea tire la toalla, pero capaz quedando tan regalado como me lo espero en alguna que otra jugada, el Paris Saint-Germain, si es determinante como siempre, le puede ganar por una diferencia abismal al Chelsea. ¿Viste? El Paris Saint-Germain seguramente va a querer ser protagonista con la tenencia de la pelota. El Chelsea puede ser que de segundo tiempo tenga más dominio, porque el PSG con el resultado a favor va a bajar la guardia, y ahí es donde el Chelsea tiene que en una ráfaga empatar el partido, aunque sea descontar y generar más expectativa, que le agarren dudas al PSG, que como meta goles rápido y lo liquida en el primer tiempo, ya el PSG va a ser campeón y el Chelsea va a quedar liquidado. Aunque bueno, todo puede pasar. Yo creo que el Chelsea necesita defender como nunca, anotar en los momentos en los cuales el PSG se descuide, que eso puede ocurrir tranquilamente, y contrarrestar la mitad de cancha del PSG, presionar en un bloque medio. Yo creo que eso es lo ideal para el Chelsea, mientras que lo mejor para el PSG es ser fieles a su esencia, en la rotación posicional, en el retroceso, en las ayudas defensivas, en que ataquen todos, en las combinaciones más ágiles, más lentas, cuando las circunstancias lo ameriten. El PSG, con su filosofía de siempre, yo creo que puede ganar tranquilamente, aunque ojo con el Chelsea. Tirando mis porcentajes, yo creo que esto es tratándose de una final 70% a favor del PSG y 30% para el Chelsea de ganar el Mundial de Clubes 2025. ¿Sí? Dejo mi análisis por acá, mi predicción. Quiero leer la suya en los comentarios si es que tienen ganas de dejarla. Si les gustó este video, tienen su like, suscríbanse y recomienden así este contenido que llama gente. Nosotros vemos en la próxima. Hasta luego.